Que me ha sonado el móvil ahora. Dale, venga. Entramos en este tiempo de historias de Mérida, en esta sección de La Picota, en la que vamos a, como siempre, conocer las historias que no salen en los libros. Bueno, en los de Fernando Delgado sí salen porque son libros muchos de ellos costumbristas, que hablan precisamente de esto, de las vivencias, de las costumbres, de los personajes, de los colectivos que vivían en mitad del siglo XX y durante todo el siglo XX en la capital extremeña. Fernando Delgado, buenas noches, ¿cómo estás? Claro, buenas noches, muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? Estamos en esta semana de celebración de fin de año, la última del año 2022. Del año 2022. Esperemos que todo salga bien y sobre todo, antes que nos espera un año, el 23, elecciones en mayo, elecciones a final de año, las bofetadas que se van a pegar unos y otros, madre de mi alma. Bueno, ya se están pegando entre los propios compañeros de partido, como hemos vivido la semana pasada. En cualquier caso, hablamos de costumbres. Sí, tú viviste, perdona, ¿tú viviste aquí en Mérida? ¿A qué edad llegaste a Mérida? Tendría 19 o 20 años. 19 o 20 años. Sí. Y había costumbres, yo sé que había las tradicionales bailes de Nochevieja, de las diferentes sociedades, pero había costumbre de irse... Las fiestas de... Fernando, ¿pero las campanadas iban a tomar al ayuntamiento o a la puerta de la villa? Las campanadas, en la época que vamos a comentar, sí, se hacían en dos sitios. Principalmente los del liceo. Estamos hablando que el liceo tenía 2.000 socios. Medio Mérida. O sea, estamos hablando de 2.000 familias, ¿no? De 2.000 familias. Y era curioso porque el ser socio del liceo tenía su importancia en aquella época, era el Ateneo. Mi primer libro lo escribí sobre el liceo, porque no quería que se perdiera la historia de ese centro recreativo que prácticamente... ¿Y era el principal baile o la principal fiesta o cotillón de Nochevieja? Se hacía en la puerta de la villa, con el reloj. Con el reloj de la puerta de la villa. Y se salía todo el mundo y nada más que entrar ya estaba la barra. De modo que ya estaban dispuestos todo el mundo con las botellas de champán, o de sidra, pero vamos, por cientos. Y había otro lugar, digamos, de otra clase social diferente. Digamos que la clase del liceo, la clase obrera, la clase de los dependientes y también de los que no, claro. Y el círculo emeritense, que era la sociedad, digamos, que le decían el casino de los señores. Bueno, era la clase alta de Mérida. Pero es que ya por el año 50, cosas así, ya empezó a haber también en la Nochevieja el tiro de pichón. Y en el tiro de pichón se hacían allí unas fiestas especiales. Normalmente los que eran socios del casino eran socios del tiro de pichón. O sea, pero se hacían en la Plaza de España, donde se tomaban las uvas. Sí. Había dos que eran en Villa, y José María Jiménez Campos, que ha muerto hace poco, compañero mío. Esos dos no faltaban nunca en la Plaza de España. A ver, pero era una fiesta muy popular, sobre todo en el liceo. El liceo, las fiestas de fin de año, se tiraba de madrugada. Y en el círculo emeritense también, pero era distinta. Era incluso días antes, el día 28 o 29, las chicas de Mérida, pertenecientes al casino, se metían de largo a los 18 años. La puesta de largo. La puesta de largo a los 18 años. Yo me acuerdo del día que se puso de largo mi mujer y mi hija. Mi hija fue en el tiro de pichón y mi mujer fue yo la recuerdo perfectamente, fue en el casino. ¿Sabes?
Eso era por el día 28 o 29 de diciembre. Eran 2 o 3 días antes de la Nochevieja, porque la Nochevieja en el liceo, en el casino, fue perdiendo poco a poco. ¿Y en el liceo? También. En el liceo también. Se fue desinflando toda esa fiesta, primero porque los socios iban bajando, después otros se iban más al tiro de pichón, y entonces si iban al tiro de pichón, el círculo emeritense decía, ¿cómo me gasto yo aquí un dineral en una orquesta cuando había 7 o 8? Y de la orquesta pasó a poner allí unos discos, y de los discos pasó a que no se hacía nada, como ahora. Y en el liceo, pues pasó exactamente igual. A pesar de la cantidad de gente que había, esa gente mayor, esa gente que se divertía en esos años, se fue haciendo mayor. Y eso va disminuyendo como es normal. Actualmente no se le ocurre, no ha visto a ningún chico con un repión, tirar el repión, la vida, o coger un aro, o la picota, o entera. O sea, esos juegos que hacían de entonces. Los juegos de la calle. Otras cosas porque los chicos ya no están en la calle jugando. Pero es que lo vivías y aprendías. Yo me acuerdo de... Y perdona, ¿a este tipo de cotillones iban principalmente la gente joven o familias incluso enteras? No, iban enteras. Iban familias enteras. Pero hombre, los que más se divertían eran la gente joven. Claro. Normal, claro. Eran los novios primero. Los novios primero, que en aquella época, pues todos pasan ya de los 80. Y en aquella época... ¿Y esos cotillones empezaban después de las uvas, no? Tal como ahora. Sí. No, ya empezaban antes. Ah, antes. El cotillón empezaba ya antes. ¿Me entiendes? Incluso la cena y demás. Y después ya se hacía uno del liceo, que era muy importante como camarero, como dueño de la bar y demás, era el abuelo de Antonio Rodríguez Osuna. Estaba allí. Y yo he conocido prácticamente a muchísimos. Yo tengo muchas fotografías de esas fiestas precisamente de allí. Aquí estamos viendo fotografías de la época, precisamente, de cotillones que se hacían allí en el liceo con... Ese es el Peña. Las orquestas que tocaban, ¿no? Y duraban hasta tarde. Entonces también. Sí, hasta de madrugada. Hasta de madrugada, sí. Y esto que teníamos aquí, quiero decir que yo la recopilé de la siguiente manera. Irme a la Zarza y meterme en una escuela de una amiga mía y decirle, ¿me deja a todas las niñas y niños? Sí, no hay problema ningún, niñas y niños. Digo, durante una semana, vuestras abuelas que os escriban todo lo que ya tenían. Y lo hicieron. De esa manera recopilaste la información. Es una investigación que totalmente. Si yo no la escribo en ese libro, se pierde. Claro. Se pierde. Y de ahí recuperaste pues villancicos y letras de villancicos antiguos, ¿no? Sí, todo esto, aquello de esta puerta es de pino y el cerrojo de nogal. La señora que esté dentro, que nos salga a convidar. Y después el estribillo, esta casa es muy grande y tiene muchos balcones. Que salga la que está dentro, que tiene muchos millones. Letras de villancicos de antaño. Bueno, pues de esta manera nos vamos a despedir, nos vamos a decir adiós con ese villancico que Fernando Delgado pues ha recopilado en su libro de la Zarza, que es donde están recopilados. Tengo muchísimas páginas, Sí. Las pongo aquí, yo no veo bien y por eso he hecho en letra grande, pero son varias páginas del libro dedicadas exclusivamente a villancicos. Fernando, que tengas una feliz entrada de año. Igualmente. Y que nos veamos mucho en 2023. Sí. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención aquí en La Picota, en Historias de Mérida.